Palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su santa palabra dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que palabra de nuestro Dios, y le damos gracias al Señor también su palabra, y que nos guíe. Ore por mí también ahí en casita, gloria al Señor, donde se encuentra, y también los que están aquí, y pedimos la dirección del Señor para que nos guíe a predicar esta santa palabra. Soberano Señor, estamos aquí, Señor, alabando y glorificando el santo nombre, Señor, dándole gracias por esta primera parte, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, y por todas las alabanzas que se han entonado aquí en este breve tiempo, Padre Santo. Pero también, Señor, queremos darle gracias por la palabra, Señor, que hemos leído, Señor, también para predicarla, Dios mío, para que, Señor, usted consuele y fortalezca a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, Padre, a cada madre que está en su hogar ahí, Señor, con sus hijos, con sus hijas, Padre Santo. Lo que estamos aquí también, Señor, pedimos, Señor, le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me dirija, que me guíe en esta aplicación de su santa palabra, Dios mío, para que, Señor, sea usted glorificado en mi vida, Padre Santo, porque no dependemos de nuestras fuerzas, ni de lo que tenemos, ni de lo que somos, Señor, ni de nada, Padre, sino solamente dependemos, Padre, de tu santo poder, de tu santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decimos amén. Así que pueden sentarse, tanto los que están aquí, los Señor, y si usted estaba paradito ahí, hermano, leyendo la palabra, pues el Señor puede sentarse también en su casa. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grande y poderosamente. Estamos contentos aquí de poder impartir la palabra desde este lugar, y somos, amén, el Ministerio Pentecostés Maranata, a su servidor, el pastor Carlos Alvarado, que les saluda con mucho amor, y gloria al Señor, y extrañándoles, hermano, a cada hermana, ya que de costumbre todos los años nos reunimos aquí, y siempre este día está lleno aquí, ¿verdad? Muchas madres ahí, gloria al Señor, listas y preparadas para alabar y bendecir el nombre del Señor. Es la primera vez que pues las iglesias están así, desde los hogares. Pero sabemos, hermanos, que nos alegramos porque el Señor nos ha dado salud, y yo sé que nos tiene con bien. Y gloria al Señor. Y aquel que está enfermito, pues que el Señor, o enferma, ¿verdad?, que el Señor traiga sanidad ahí en su hogar. Gloria al Señor. Y esta es la palabra que el Señor ha puesto, que meditemos en este día, mis amados hermanos y hermanas. Y como les decía al principio, gloria al Señor, dedicamos también esta palabra a todas las madres, gloria al Señor, en todos los países, hermano, en México, amén, gloria al Señor, en Honduras, gloria al Señor, en El Salvador, en Guatemala, todo Centroamérica, aquí Estados Unidos, ¿verdad? Todo, hermano, los continentes, porque muchos países hoy celebran el Día de la Madre. En otros países también hay otras fechas, como República Dominicana, amén, gloria al Señor, que la celebran en otro mes, gloria al Señor. Pero felicitamos a todas las hermanas de República Dominicana, y gloria al Señor, las amistades allá en República Dominicana. Sí, saludo también a mis hermanas, gloria al Señor, de sangre, a Milagro y a Rafaela, que son madres también, que el Señor les ha dado esa dicha. También saludo a mi madre, a María Dubón, ¿verdad?, que recibo un abrazo ahí, un saludo de mi parte, y le digo que la amo mucho, mi mamá, amén, gloria al Señor. Así que, ¿verdad?, que Dios te bendiga, mamá, ahí al lado de mi papá. Así es que gócense en la presencia del Señor,
siempre que este día como que me pega así un poquito, porque ya tengo como 18 años que no le doy un abrazo a mi mamá, amén, y eso pues sí lo siente uno, porque uno cuando ama a sus padres, ¿verdad? Su papá, su mamá, pues uno quisiera tenerlos cerca también para poder expresar su amor que uno siente por ellos, así como ellos siempre le expresan el buen amor a uno desde pequeño. Y gracias, Señor, por mi mamá y por mi papá, porque pues me supieron dar una buena crianza. Y gracias a Dios primeramente, a ellos, a mi mamá, que fue mucho ejemplo para mí, y gloria al Señor, y como su hijo mayor, amén, eso está grabado siempre en mi vida, gloria al Señor, y escogí también, o el Señor, ¿verdad?, me escogió para que ande en sus caminos desde temprana edad, y yo sé que ella se siente muy contenta y muy honrada, ¿verdad?, de que desde joven le sirvo al Señor Jesucristo, y así que no hay un regalo mayor o más grande, ¿verdad?, que nuestros hijos, ¿verdad?, sirvan al Señor Jesucristo. Eso es todo en la vida de los hombres, de las personas, de todos nosotros como seres humanos. Así que, gloria al Señor, quiero meditar en este tema, en esta tarde, la influencia de una madre. ¿Verdad, gloria al Señor? Y quiero, gloria al Señor, definir, gloria al Señor, un poco, ¿verdad?, la influencia de una madre. Gloria al Señor, que es muy importante, hermanos, gloria al Señor, porque hay tantas influencias, buenas o malas. Hay madres que no influyen bien en sus hijos o en sus hijas, y entonces esa mala influencia lleva a sus hijos muchas veces, sus hijas, a agarrar caminos equivocados. Pero verdaderamente cuando sabemos influir en nuestros hijos, ¿verdad?, y las madres, entonces ese hijo también va a agarrar un buen camino, ¿verdad?, gloria al Señor. Y así, gloria al Señor, también hay muchas influencias de las amistades, malas influencias, que también los guían a hacer cosas que no agradan a nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa la influencia? Es la acción o efecto de influir. Se refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra cosa. Por ejemplo, el viento cuando sopla sobre el agua, ¿verdad?, usted ve que se pone, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, digamos una cosa, gloria al Señor. Y también se refiere, ¿verdad?, que es el predominio que ejerce una persona sobre otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano Wilber, ¿verdad?, influencia en la vida de su esposa, y como influencia tanto que su esposa hace lo que él dice, ¿verdad? Un ejemplo. O un amigo, ¿verdad?, influye en la vida de un amigo. Entonces hay personas que no toman decisiones ellos, sino que otras personas los hacen tomar decisiones, ¿verdad? Pero por eso es importante que sepamos, ¿verdad?, la influencia de una madre, porque si influencia negativamente, pues Dios que le ayude, ¿verdad? Pero si influencia positivamente, ¿verdad?, y le infunde el temor de Dios en su corazón, entonces ese hijo va a llegar muy lejos en Dios. Porque todos aquellos que no caminan con Dios, hermano, pues, ¿verdad?, fracasan, gloria al Señor. Pero el que camina con Dios, gloria al Señor, Dios guía nuestros pasos. Entonces, gloria al Señor, no sé con qué influencia usted está influyendo en sus hijos o en sus hijas. La Biblia dice que engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme, esa será alabada. Y también, gloria al Señor, vemos que en la Biblia dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquí, hermanos, donde le hemos leído en Hebreos capítulos 11 versículo 23 en adelante, gloria al Señor, que vamos a estar enfocando ahí. Dice ahí la Biblia que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces ahí no está hablando en ese versículo, no está hablando de la fe de Moisés, sino que está hablando de la fe de los padres de Moisés, ¿verdad? Esos padres, hermano, de Moisés,
creían y confiaban en nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Y esa misma fe lo llevó a ellos a esconder a Moisés por 3 meses. Usted dice, bueno, ¿cómo? ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Bueno, los padres de Moisés, su mamá se llamaba Jacobet y su papá se llamaba Amram. Gloria al Señor. Y los dos eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Él tomó, gloria al Señor, de ahí de una de las hijas de Leví, dice la Biblia en Éxodo, y vamos a ir ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Es que ahí nos dan los nombres de Señor, de ellos. Y dice: pero no pudiendo ocultarla más, ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que ahí no están los nombres, amén, de Moisés, perdón, de Jacobet y de Amram, los papás de Moisés. Pero dice la Biblia que eso llevó a ellos, hermano, a esconderlo por 3 meses. ¿Por qué? Porque aquí el versículo 23 dice: por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. O sea, Moisés, hermano, tenía 2 hermanas, un hermano y una hermana. Se llamaba María y Aarón. María era la mayor, Aarón el que seguía, y el último era Moisés. Pero cuando nació Moisés, ellos vieron algo maravilloso, que le vieron que era un niño muy, pero muy hermoso. Ahí dice la Biblia, y lo dice ahí también en Éxodo, que era un niño hermoso, ¿verdad? Y me llamó tanto la atención esa palabra, y la busqué también para saber el significado, lo del Señor. Y dice, escuche, cuando habla de la palabra hermoso en el texto original, o sea, en hebreo, significa más allá de la apariencia externa o de la apariencia física. Significa agraciado, hermoseado, o sea, embellecido, de manera que Jacobet percibió que Moisés era un niño muy especial, que la gracia de Dios estaba en él y que ese niño era un instrumento escogido para la gloria de nuestro Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, ¿verdad? Cuando Dios, hermano, pone su gracia, embellece la vida de una persona. Y Moisés nació con ese favor, con esa gracia de Dios. Y cuando Moisés nació, su mamá Jacobet y su papá vieron, hermano, esa bendición, vieron esa belleza, vieron esa hermosura en la vida de ese niño. Y eso, hermanos, por la fe que ellos tenían, ¿verdad?, llevaron a estarlo escondiendo durante 3 meses. Imagínense, porque el decreto del rey, ¿verdad?, era que tenían que matar todo niño hebreo, ¿verdad?, que naciera, y que solamente preservaran la vida de las niñas. Entonces, amén, ellos, hermano, al ver la belleza y la hermosura de Moisés, ellos estuvieron confiando en nuestro Señor Jehová Dios de los ejércitos, porque le vieron niño hermoso, porque la gracia de Dios estaba en ese niño. Y cuando una persona, un niño nace, verá, y trae la gracia de Dios, hermano, puede enfermarse, puede que digan los médicos: mira, no va a nacer o van a ser enfermos, verá, ese niño va a nacer sano, porque Dios viene tratando o ha escogido ese niño, verá, desde antes o desde el vientre de su madre. Él lo ha separado para un propósito que Dios tiene, ¿verdad?, para la vida de ese niño. Así es que, gloria al Señor, ellos, hermano,
los padres, por la fe, los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. Entonces, ellos eran padres, tanto su papá como su mamá, eran padres que confiaban en nuestro Dios. Y eso, hermanos, amén, el Señor, es muy importante que las madres, ¿verdad, Señor? Y que el padre confiemos en nuestro Dios, porque nosotros no vamos a poder enseñar a nuestros hijos si nosotros no confiamos en Dios. Entonces, por eso ellos empezaron a influir en la vida de Moisés desde temprana edad, tanto su mamá Jacobed como su papá. Y lo del Señor, y eso es muy importante, porque muchas veces no podemos infundirle el temor de Dios, porque no estamos, la gente a veces no está confiando en Dios, sino que influencia muchas veces en otras cosas, amén, que no son de Dios. Y el niño, la niña comienza a agarrar de temprana edad a hacer y a practicar tantas cosas. Pero qué maravilloso es ver padres que están confiando en Dios. Entonces, hermano, el primer punto que quiero tocar es, amén, lo del Señor, que usted y yo tenemos que influenciar a que nuestros hijos confíen en nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando confiamos en nuestro Dios, entonces aquel propósito, les enseñamos a confiar en Dios. Aquel propósito de Dios, hermano, gloria al Señor, se va a hacer realidad en la vida de ese niño. Y esto es muy importante, porque gloria al Señor, muchos padres, muchas madres, hermano, no influencian de una buena manera en sus hijos. Pero Jacobed, amén, el Señor, enseñó, ¿verdad? Y escondió a su hijo Moisés de temprana edad, porque usted conoce la historia, gloria al Señor, de que Jacobed, ¿verdad?, le creció en el palacio. Entonces vemos, hermano, cómo cuando dice la Biblia en el capítulo 2, ¿verdad?, que después que lo puso en la horquilla, ¿verdad?, porque era premiante el decreto del rey que matasen a todos los niños, porque el rey, hermanos, era un nuevo rey, había muerto José, amén, el Señor, y dice la Biblia en el capítulo 1 de Éxodo que los hebreos se estaban multiplicando mucho más que los mismos egipcios, ¿verdad? Y también vio el rey que ellos eran más fuertes que ellos, amén, que los egipcios. Entonces eso le llamó la atención a él, y donde dijo: no es posible que estos judíos, que estos hebreos crezcan más que nosotros, no es posible que sean más fuertes que nosotros. Entonces mejor vamos a matar a los niños que van naciendo, para que ya no sigan creciendo, para que ya no se sigan haciendo más fuertes que nosotros, porque si vienen nuestros enemigos se pueden aliar con ellos, y ellos se pueden unir y los van entonces a destruir a nosotros. Entonces esa fue la decisión que llevó al rey o al faraón, hermanos, a matar a los hijos. Entonces, amén, vemos, hermanos, que faraón es prototipo también, gloria al Señor, un tipo de Satanás también, gloria al Señor, donde, amén, Satanás vino a matar, hurtar y destruir a la familia, a los hijos. Y hoy, hermanos, estamos, amén, gloria al Señor, en este mundo, ¿verdad?, donde el espíritu de la potestad del aire, ¿verdad?, es el Dios de este siglo, y donde también quiere matar a nuestra familia. Por eso nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, para que el Señor ayude a nuestros hijos, y nosotros podamos, con la ayuda de Dios, influir positivamente o espiritualmente en la vida de nuestros hijos, para que agarren el camino correcto, ¿verdad?, que Dios quiere que agarren. ¿Para qué? Para que el enemigo no vaya a hacer estragos en su vida. Entonces vemos en el capítulo 2, hermanos, que, gloria al Señor, después que dice la Biblia, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Es María, porque María era la mayor, hermana de Moisés. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Oiga, hermano, o sea que ella sí conoció que era uno de los niños de los hebreos, ¿verdad? Porque
porque dice que tuvo compasión de él cuando vio a ese niño llorar. Pero no es que tuvo compasión de él, sino, hermano, es que la gracia de Dios estaba en la vida de Moisés. Amén, Señor. Y como Dios tenía propósito con él, entonces, ¿verdad?, nadie podía destruir la vida de Moisés, porque, gloria al Señor, los padres, hermano, estaban confiando en Dios, que al que lo dejaron ir por todo ese río Nilo, amén, donde habían muchos cocodrilos, donde había muchos lagartos, donde había muchas serpientes, donde habían tantos animales ahí, hermanos, ellos estaban confiando en Dios que el niño le iba a ir bien, porque mandaron a su hermana María para que se pusiese ahí y viese a ver qué le iba a pasar al niño. Entonces la hija del faraón, dice, descendió a bañarse y estaba con sus doncellas, y cuando miró la canasta, hermano, con el niño ahí, mandaron, gloria al Señor, a abrirla, y estaba Moisés ahí. Entonces vemos, hermano, que, gloria al Señor, que la mamá, amén, Señor, con mucho dolor puso su niño ahí en esa canasta y la dejó ir en ese río, porque no había niño, hermanos, que pudiera prevalecer ahí. ¿Cuántos niños habían sido echados al río? ¿Cuántos niños habían matado a sus madres? ¿Verdad? Pero Jacobé y Enrán eran padres que verdaderamente confiaban en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que ante las necesidades y los grandes conflictos, las situaciones, amén, nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios, porque el que guarda y protege nuestra vida es el Señor Dios Todopoderoso. Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de tu vida, Él tiene cuidado de ti, madre que estás ahí en casa, Él tiene cuidado de ti, amén, que estás aquí, amén, Él tiene cuidado, amén, de toda nuestra familia. Entonces nuestros hijos no les van a pasar, amén, lo que muchas veces el enemigo o los problemas o la enfermedad o los médicos lo dicen a nosotros, porque si estamos confiando en Dios, también nuestros hijos serán cubiertos, amén, por el poder de nuestro Dios. Y eso es importante, que los padres, amén, que tanto el padre como la madre aprendan a confiar en Dios, porque la Biblia dice, por la fe, ¿de quién? De Enrán y de Jacobé, ¿verdad?, escondieron a Moisés. O sea, no le quitaron. ¿Cuántas madres quizás le quitaron la vida a sus propios hijos con sus propias manos? Porque decían, bueno, en vez de que le vengan a matar a mi hijo, mejor yo lo quito la vida, mejor lo asfixio, mejor lo ahorco, mejor no lo dejo nacer, porque tenían miedo. Pero Jacobé estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Ella estaba confiando que el Señor lo iba a guardar, porque la Biblia dice que lo miró hermoso, lo miró con una belleza, lo miró con la gracia de Dios, y por eso preservó la vida de su hijo. Y esa es toda madre que confía en Dios, que mejor, hermano, prefiere, amén, morirse con su hijo, amén, en vez de quitarle la vida. Gloria al Señor. Entonces, amén, ¿qué madre, qué le estás enseñando? ¿Qué influencia estás o qué tipo de influencia estás haciendo para tu hijo, o estás dando a tu hijo? ¿Será, amén, que estás influyendo que crea en Dios? Amén, que confíe en Dios, porque, amén, muchas veces, amén, el Señor, muchas madres y muchos padres no influyen, amén, en la confianza que debe tener una persona, un niño, a Dios. Y por eso el niño comienza desde temprana edad a registolearse, a fumar marihuana, a hacer tantas cosas, hermano, tantos pecados. ¿Por qué? Porque los padres también, en vez de estar ocupados de enseñarles los caminos del Señor, ellos también estaban en grandes vicios, bebiendo, drogándose, haciendo tantas cosas negativas. Entonces, ¿qué camino puede agarrar ese niño? Un camino mal. Pero Jacobé y Enrán, hermanos, fueron padres, ¿verdad?, que estuvieron ahí, ¿verdad?, para Moisés, y le enseñaron, ¿verdad?, al Señor, amar al Señor. Porque lo vamos a ir dando cuenta aquí. Dice, cuando el Señor, cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Oiga, esa es María. María era quizás alguna muchacha joven, pero el Señor, y ella misma, al ver que la hija de Faraón tenía el niño, entonces dijo, la hija entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hijas de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces
fue la doncella y llamó a la madre del niño. Mire, porque María sabía que era su hermanito, ¿verdad? Y cómo María fue a llamar, porque ella sabía que era su propia madre. Entonces, no se trata de una casualidad, se trata de que Dios estaba al cuidado de la vida de Moisés y de la vida de Jacobé. Amén, porque Dios, hermano, era el Dios de ellos, de los hebreos. Ellos confiaban en Dios, conocían al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, amén, el Señor, vemos, mis amados hermanos, que esto es muy poderoso, porque las cosas no salen por casualidad, sino porque Dios está al control de las cosas. Alguien dice, no, pues esto fue casualidad. No es una casualidad, amén, que tu hijo haya venido a este mundo. No es una casualidad que usted esté aquí hoy. No es una casualidad que usted esté en casa hoy. Es porque Dios tiene un propósito con las cosas buenas, amén, o con las cosas malas, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, amén, quizás María no entendía en ese momento, Jacobé no entendía en ese momento, pero lo único que podía entender es que ella creía y tenía fe en un Dios poderoso, amén, y esa fe, hermanos, amén, estaba ahí, ¿verdad? Para crear a su niño. Entonces, y dispuesta y tener ese valor, porque María le fue a llamar y ella vino y atendió a su hijo. Entonces, dice la palabra del Señor, la hija, dice, de Faraón respondió, ve entonces. Y la doncella llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y créanmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, ¿me entienden? Entonces Dios es el que tiene el control, hermanos, de todas las cosas. Miren, o sea, cómo esa muchacha, hija del Faraón, pudo haber tomado ese niño y sacarlo de allí y pagarle a la mera mamá para que criara a su niño, ¿verdad? Porque Dios fue el que obró en el corazón de la hija del Faraón. ¿Para qué? Para que Moisés, hermano, no fuese muerto, sino que fuese criado en un palacio, ¿verdad?, de los egipcios, pero criado por su propia mamá. ¿Y qué más le podía enseñar su mamá? Las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Qué más le podía enseñar su mamá, hermanos? Pues que Dios existía, que el Dios de ellos no era el Dios de los egipcios, sino que era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, imagínense, Moisés fue creciendo desde niño, amamantándose con su propia mamá, ¿verdad? El Señor fue comiendo, ¿verdad? Fue diciendo mamá, 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 las primeras palabras, ¿verdad? La hija de Faraón no se daba cuenta de eso, y mientras que Jacobé decía, este es mi propio hijo, ¿verdad? Dios me lo ha concedido, amén, Señor, porque Dios estaba con Jacobé. Y me imagino, hermanos, amén, que fue una alegría para esa madre, amén, que de la forma en cómo estaba creciendo a su propio hijo. Entonces, una madre, ¿verdad? Criar significa amamantar, dar de comer, cuidar, enseñar, educar, muchas cosas significa criar. Entonces, no solamente es traerlos al mundo y ahí vete que te creas como con patadas y con palos y con gritos, y que tú no sirves para nada, y que vete que ya me tienes harto, que ya me tienes harta, ¿verdad? Sino, amén, gloria al Señor, enseñar las cosas de nuestro Dios, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia tenemos una promesa que dice la Biblia que instruyamos a nuestros hijos en su camino, y aun cuando fueren viejos no se van a apartar del Señor. Y ese fue Moisés, amén, gloria al Señor, que nunca se apartó de los caminos del Señor. Aleluya. Entonces vemos aquí, mis hermanos, amén, que dice la palabra, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y criármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Eso significa el nombre de Moisés, ¿verdad? Sacado de las aguas. Entonces, ¿verdad? Gloria al Señor. Quería dar un recuento, hermanos, gloria al Señor, ahí en esa primera parte, ¿verdad? Por el Señor, para que nosotros miremos, amén, gloria al Señor, de la fe de sus padres de Moisés. Entonces, cuando vemos el versículo 24, entonces nosotros vemos, amén, el Señor, que dice la Biblia, entonces ya hace mención de Moisés, ¿verdad, Señor? Y ahí dice, por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Primero habla de la fe de los padres, de sus padres. ¿Ah? ¿Y qué le pudo influenciar, qué le pudo infundir su madre a Moisés? Porque ella lo crió, no fue su padre, porque no tuvo la oportunidad, amén, sino que fue Jacobet, amén, el Señor, ¿verdad? Que su Dios era Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Que su Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Y cuando usted también tiene convicción y cree y confía en Dios y cree en Él y ha creído en Él, entonces eso es lo que usted va a influir en la vida de sus hijos. Amén, el Señor. No hay otra cosa. Amén. Bueno, hay muchas cosas aquí en la tierra, pero lo primordial es eso, ¿verdad? Para que confíen. Entonces creció Moisés, se lo trajeron a su hija. Amén. Y le puso Moisés, sacado de las aguas. Amén. Pero Moisés, hermano, aquí dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces vemos, hermano, que Moisés creció con la misma fe de sus padres, con la misma fe de su mamá, y esa fe lo llevó a él a tomar decisiones, ¿verdad?, correctas en su vida. Amén. Y lo primero que hizo él es que él se daba cuenta que la hija de Faraón lo había mandado a crear, le había pagado, gloria al Señor, para que lo crearan a él, ¿verdad? Él rechazó o rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque vivía en ese palacio, vivía en Egipto, él no pertenecía allí, él pertenecía al Dios que le dio la vida, al Dios de sus padres. Y qué lindo es ver, hermanos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde temprana edad, amén, ellos van creciendo y van diciendo: oh, Señor, no, mi mamá cree en esto, mi mamá cree en este Dios, mi mamá yo miro orando, yo la miro confiando en Dios, y va, hermanos, esa enseñanza, esa influencia desde temprana edad, a tal grado que cuando se hacen grandes, ellos toman decisiones correctas, y la decisión correcta es, amén, que creen en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Porque Moisés se hizo grande, ¿verdad? Pero él dijo: no, yo no quiero ser hijo de la hija del faraón, yo quiero ser hijo del Dios Altísimo, yo quiero ser hijo, amén, del Dios que me dio la vida, yo quiero ser hijo, amén, del Dios que todo lo puede. Y eso, hermanos, es muy importante, ¿verdad? ¿Qué influencia estás dándole, madre, a tu hijo, a tus hijos? ¿Qué influencia, padre, con qué influencia estás influyendo en tus hijos? ¿Será negativo? ¿Será positivo? Pero en esta tarde te digo, verá, gloria al Señor, amén, que la influencia de una madre y de un padre es muy importante en la vida de un hijo y de una hija, porque de ahí tomarán, amén, gloria al Señor, decisiones correctas para que decidan en su vida, amén, gloria al Señor, a qué Dios o en qué Dios han de creer, gloria al Señor. Entonces vemos que esa fe de Moisés lo llamó a no llamarse, ¿verdad?, hijo de la hija de Faraón. Imagínese usted que le diga que es hijo que quisiera ser hijo de Donald Trump o hijo de un presidente. Claro, ¿verdad? Dios Señor. Pero nosotros, hermanos, amén, no importa eso. Amén. Mucha gente, amén, quisiera ser hijo de un presidente, ¿verdad? Quisiera, y pues, porque yo he escuchado, ¿por qué yo no fui hijo de fulano tal? No de un presidente, sino de una persona que sea millonario. ¿Por qué nací tan pobre? ¿Por qué nací esto? ¿Verdad? Moisés se dio cuenta de leer las cosas, porque su mamá influyó y le dijo: mira, Moisés, verdaderamente ella no es tu mamá, ¿verdad? Aquí nosotros somos hebreos, pertenecemos a otra tierra. Y Moisés se creció con eso, el Señor, y él, hermanos, en su fe que tenía, ¿verdad?, decidió, ¿verdad?, mejor, el Señor, rehusó no ser hijo del faraón, sino ser hijo físicamente de su mamá, ¿verdad?, de la que lo había crecido a él. Entonces eso lo llevó a tomar decisiones, ¿verdad? Porque la pobreza, hermanos, muchas veces económica no nos hace más mejores a nosotros, más peores, pero Señor, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta
que Dios nos bendijo a través de nuestros padres, amén, sean pobres o sean ricos, amén, Dios nos bendijo a través de esos padres, ¿verdad? Porque la riqueza no hace mejor a una persona, amén, ni la pobreza. Lo que hace mejor a una persona es que tengan el temor, ¿verdad?, de Dios en su corazón, Señor, y eso es lo mejor. Y Moisés aprendió de su mamá, ¿verdad? Él vio la pobreza, vio que eran pobres, vio que eran esclavos, vio que los egipcios los apretaban, los afligían, los hicieron sus esclavos, los pusieron a hacer el barro, los pusieron a hacer ladrillo, amén, y los estaban oprimiendo. Pero Moisés decía: no, yo pertenezco a ese pueblo, amén, yo pertenezco a ese pueblo porque yo creo en el Dios que están creyendo ellos. Y eso, hermano, lo llevó a ser humilde a Moisés, ¿verdad?, y a no perder su identidad de quién era él. Y cuántas veces, ¿verdad?, las personas, hermano, venimos de nuestros países aquí y ya hablan inglés, entran a una escuela, se hacen una profesión, agarran papeles y se sienten, hermanos, y niegan hasta su país donde nacieron, ¿verdad? Y se avergüenzan aún a veces de sus raíces, de su mamá que es pobre, amén, el Señor, o su papá. ¿Por qué? Porque todavía no conocen su identidad. La influencia que tuvieron ellos desde temprana edad no fue una buena influencia. Pero aquel hijo que ha sido bueno influenciado en la palabra del Señor no niega sus raíces, no niega, amén, a su gente ni a sus padres. ¿Por qué? Porque él tiene, hermanos, una enseñanza, una instrucción de quién es nuestro Dios y quiénes son nuestros padres. Entonces, amén, no te avergüences, hijo, de tu mamá y de tu papá, sino que honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Y Señor Dios te bendiga sobre los días, todos los días de tu vida en esta tierra. Entonces, amén, Señor, enseñemos a nuestros hijos, hermanos. Madre, enseña a nuestros hijos a confiar en Dios. Enseña a tu hijo a tomar decisiones correctas. ¿Cuál fue la decisión correcta de Moisés? Rehusó llamarse, o sea, rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque él sabía verdaderamente que no era su mamá, ¿verdad? Él no se fue tras la riqueza y tras el dinero y tras los palacios y tras lo que había en ese país. Él se fue porque su madre había influenciado en él a que confiara en el Dios todopoderoso, nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿verdad?, el trabajo se tiene que hacer desde temprana edad. Entonces yo no sé qué influencia o qué enseñanza usted le está dando a sus hijos, a su familia. Pero yo le digo esta tarde, ¿verdad?, comience, si usted no lo estaba haciendo, comience a influir positivamente, bíblicamente, espiritualmente en la vida de su hijo, ¿verdad? Y así como Jacobé instruyó a su hijo, así también usted puede influir en la vida de su hijo, ¿verdad?, y de su hija. Yo no sé, amén, qué decisión su hijo está tomando, amén, Señor. Si usted le da la enseñanza, le dio la enseñanza y él tomó de grande, escogió hacer otra cosa, bueno, usted cumplió con su primera responsabilidad de enseñar a su hijo, ¿verdad?, de que había un Dios poderoso, ¿verdad, Señor? Y que a Él solo debemos de poner nuestra confianza en Él y depositar nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para que seamos salvos, hermano, lo del Señor. Entonces, amén, el Señor dice aquí la palabra del Señor en el otro versículo, gloria al Señor, en el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿ah? Oiga, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, primero rehúsa, ¿verdad?, llamarse hijo de la hija del faraón. Luego escoge mejor ser maltratado, ¿verdad?, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites de este mundo. ¿Y cuántos de nuestros hijos, hermanos, aún, ¿verdad?, que se les ha enseñado, se les ha dicho, escogen mejor los deleites de este mundo, ¿verdad?, que ser partícipes de los sacrificios, ¿verdad?, de Cristo? Porque también nosotros participamos de los sacrificios de Cristo cuando somos calumniados, cuando somos rechazados, cuando somos vituperados por causa de Cristo. Cristo fue también vituperado, ¿verdad? No fue crucificado, Él fue crucificado, nosotros no, pero sí en partes sí somos, amén, y nos parecemos a la vida que Cristo llevó en este mundo. Entonces, dice la palabra que escogiendo antes ser
maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de este mundo. Entonces, ¿verdad? A veces nuestros hijos, hermanos, se van por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque toman decisiones equivocadas y no toman las decisiones correctas. Y empiezan a deleitarse en el pecado y a hacer tantas cosas porque no, es que mi papá nunca me dijo, no, es que mi papá nunca me dijo y se empiezan a deleitar. Y a veces, hermano, ¿verdad? Pasan unas cosas tremendas allá, pero Dios tenga misericordia de nuestros hijos, ¿verdad? Pero yo sé que cuando hay una palabra sembrada y Dios tiene un propósito con ese hijo, aunque esté allá, ¿verdad? Dios va a tener misericordia de él. Por eso usted, madre que está en casa y padre, no deje de confiar en nuestro Dios y confiemos siempre en nuestro Dios, ¿verdad? Y oremos a nuestro Dios para que Dios guarde a nuestros hijos si ellos han tomado decisiones equivocadas, ¿verdad? Decisiones que no son correctas, porque las decisiones, hermano, el Señor, tienen que ver mucho, ¿verdad? Para nuestra vida, ¿verdad? Señor, hay decisiones que nos cuesta aún o han costado la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque se fueron por el camino del mal, se fueron por el camino del error, se fueron por el camino equivocado, ¿verdad? Pero aquel que sea por el camino de Dios, ¿verdad? Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a sostener con su santo poder. Entonces, ¿verdad? Hijo que me escucha en esta tarde, ahí en tu casa o aquí, amén, Señor, atiende el consejo de tu padre y de tu madre, no lo desprecies también, porque, amén, es de mucha bendición para tu vida, ¿verdad? Para tu vida. Escucha la voz de tu madre, escucha el consejo de tu madre, amén. Usted que me está escuchando, hijo, hija, amén, Señor, yo siempre traté de escuchar los consejos de mi madre y me decía, mira, el que empieza a robar desde la casa, decía, va a ser un ladrón allá afuera. Me acuerdo que esas palabras lo decía mi mamá, ¿verdad? Yo no quiero que mis hijos sean ladrones. Yo no sé, quiero que mis hijos sean aquí. Entonces, ¿verdad? Todas esas palabras, hermanos, fueron penetrando en mi corazón y eso, amén, me llevó a buscar a Dios también desde la juventud, porque hubo una madre allí enseñándome, ¿verdad? Miré una madre que yo la miré hincarse de rodillas ahí y no era cristiana, pero todavía no era cristiana, pero yo la miraba orando todas las noches. Y yo escuchaba que decía, Señor, guarda a mis muchachitos, Señor, guarda a todos mis hijos. Imagínense, yo era el mayor, tenía 8 años en ese, ¿verdad? Y había una renglera ahí casi año a año, para abajo. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis hijos. Y yo sé que eso queda penetrado. Y Moisés fue ese hijo también que vio a su madre orar. Moisés vio a su madre también confiar en Dios, el Señor. Y qué lindo es ver a su madre, uno, hermanos, pidiéndole a Dios. Aunque uno no lo entienda cuando está pequeño, pero cuando está grande, uno le da gracias al Señor porque vio a su madre ahí orando, lo del Señor. Y yo le doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Que Dios, hermanos, me alcanzó y me ha escogido para alabanza de su gloria. Y estamos aquí porque Dios tenía un propósito con mi vida, pero también tiene un propósito con tu vida, que estás ahí, ¿verdad? Con mamá, padre, hijo, hija, Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Tú no viniste a este mundo por querer venir, sino porque Dios tiene un propósito con tu vida. Aunque sea algo pequeño, pero es un propósito que Dios tiene para con tu vida. Quizás no vas a ser predicador o predicadora, quizás no vas a ser un pastor o un evangelista, pero vas a ser otro. Dios te va a dar un ministerio o algo que hagas en esta vida para el avance de la gloria del Señor. Quizás solo vas a servir, quizás solo vas a ser una persona dadivosa, pero es un propósito que Dios te trajo a este mundo. Entonces, todo, hermano, glorifica a nuestro Padre Santo cuando nosotros confiamos en nuestro Dios. Entonces, amén, sepamos influir en la vida de nuestros hijos positivamente, ¿verdad? Porque hay madres, hermanos, que influencian negativamente, enseñan a sus hijos a tomar cerveza. Es lamentable, hermanos, porque como los niños desde temprana edad comienzan a beber cerveza. ¿Por qué? Porque tenían una mamá que tomaba, un padre que tomaba, y eso es lo único que pudieron aprender, amén, a fumar, porque su padre,
¿verdad? Les daba hasta los cabos de cigarro o las checas que hacemos nosotros. Amén. ¿Por qué? Amén, Señor, porque no había otra cosa. Ellos no confiaban en Dios. Pero usted que confía en Dios, mi hermano, usted que tiene fe, hermana, amén, enseña a tu hijo, instruye a tu hijo en su palabra, porque cuando sea grande no se va a apartar del Señor. Y no importa que se haya dado un break y anda por allá, pero si verdaderamente tú le has enseñado, esa palabra va a estar dando efecto, esa palabra va a estar influyendo allí, esa palabra va a estar ahí en su corazón y en su mente, y ande haciendo lo que ande haciendo. Hay una voz que le va a decir: mira, acuérdate cuando tu mamá oraba por ti, acuérdate cuando tu mamá te decía eso, acuérdate cuando te enseñaba mi palabra, acuérdate, amén, de cómo tu mamá intercedía por ti, acuérdate cómo te decía. Entonces, hermano, amén, el Señor, ese hijo va a regresar a los caminos del Señor, porque hubo una madre que confió en nuestro Señor Dios Todopoderoso, y aunque mire su hijo, yo sé que nunca lo va a soltar de sus oraciones, y siempre va a orar por sus hijos, va a interceder por sus hijos, para que Dios tenga misericordia, amén, de él o de ella. Entonces, madre, no te canses de influir, amén, Señor, ni de orar, ni de predicarle la palabra, ni darle el consejo, aunque te rechacen, aunque por momentos de no, mamá, yo te quiero escuchar, porque hay hijos y hijas malcriados con sus padres que no quieren escuchar el consejo, hermano, no quieren, amén. Pero usted no se canse de hacer el bien, usted siempre esté atento, y aunque lo rechacen, usted siga orando al Señor ahí para que el Señor haga la obra en su corazón. Es lamentable, ¿verdad? Como hay hijos que son malcriados con su padre, que no permiten que su mamá les diga algo, que su papá les diga algo. Pero gloria al Señor para todos aquellos hijos, ¿verdad?, que saben agarrar un buen consejo y que escuchan a su padre, amén, que escuchan a su madre, amén, Señor, y la tienen, hermanos, ahí en alta estima a su mamá, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Pero así, gloria al Señor, que Dios, amén, les ayude, ¿verdad? Si usted está aquí o está en su casa y está teniendo dificultades con su hijo, no se canse de orar y de confiar en el Señor, porque a su debido tiempo Dios va a hacer lo que tiene que hacer con la vida de su hijo o de su hija. Entonces, amén, el Señor, vemos, hermano, amén, otra característica, amén, el Señor, que Jacobé enseñó a sus hijos, amén, el Señor, a tomar, gloria al Señor, o a tener una convicción, ¿verdad?, firme en Dios. O sea, Moisés conoció al Señor y él nunca se apartó de los caminos del Señor, porque esa fe fue grande en la vida de Moisés, que él, dice la Biblia, que se sostuvo como viendo al invisible. Oiga cómo dice ahí el Señor, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, esa fe era grande. Entonces, esa fe lo llevó, hermano, a tener una convicción firme en su vida, que él dijo: no me importan los tesoros de los egipcios, no me importa todas sus riquezas, sus palacios, estas ciudades, no me importa, amén, yo no quiero nada de esto. Porque él, hermanos, recuerde que Moisés ni tan siquiera había tenido un encuentro personal con Dios, pero la fe que había en Moisés era una fe tan fuerte, era una fe tan grande, era una fe tan poderosa, amén, en su vida, amén, que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo eso de ver al invisible, hermano? ¿Cómo se puede ver algo invisible? No podemos verlo, pero la fe es la convicción de lo que se espera, amén, gloria al Señor, amén. La fe, hermano, es la certeza, amén, de lo que nosotros podemos tener, aunque no miremos aquella cosa. Entonces, amén, gloria al Señor, esa fe lo sostuvo a él, lo mantuvo a él en Egipto, amén. Él decía: yo vivo aquí, pero no soy de aquí, amén. Yo estoy junto con ellos, pero no soy igual que ellos. Hay una diferencia cuando alguien mantiene su convicción firme, y es, hermano, una señal de que aquella persona nunca se va a apartar de los caminos del Señor, porque esa fe lo mantiene. Y usted sabe que lo que me mantiene a mí es la fe.
Es la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo no vivimos por vista, vivimos por fe, porque el justo vivirá por fe. Y Moisés fue ese hombre, amén, que vivió por fe, amén, aunque nunca había escuchado su voz, aunque nunca lo había visto, amén, pero él se estaba sostenido, él estaba parado, él estaba firme, él estaba ahí, amén, creyendo que había un Dios todopoderoso, amén, Dios Señor, a quien servir, a quien creer, y esa convicción lo llevó a ser el hombre que fue, hermanos, en Egipto. Amén, Señor. ¿Verdad? Los mismos egipcios miraban algo diferente en Moisés. Amén. Y así Egipto representa el mundo. Lo sé espiritualmente, hermanos, y vemos, amén, que los del mundo siempre ven algo diferente en nuestra vida como creyente, aunque vivimos en este mismo mundo, pero hay una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está derramada en tu vida, porque el favor de Dios está en tu vida, porque el poder de Dios está en tu vida. Dios habita a través del Espíritu Santo en tu corazón, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amén, quien hace esa belleza en tu vida realidad es el Espíritu Santo que habita en tu vida, que pone esa gracia, te hace ver hermoso, te da un embellecimiento. Y eso no es porque usted es bonito o porque usted es guapa, es porque la gracia, el favor, el poder de Dios está sobre su vida. Y así como Moisés, hermano, fue diferente viviendo en Egipto, amén, entre toda la opulencia de riqueza del palacio, de un gran ejército, amén, de grandes posiciones o de grandes instrucciones ahí en Egipto, amén, él se mantuvo firme, porque su convicción era firme. Solamente en Dios había creído. Y cuando usted ha creído solamente en Dios, nada te va a separar, amén, de Dios, amén, ni la riqueza, ni los palacios, ni los Estados Unidos, amén, ni los papeles, ni el inglés, ni las mejores carreras. Usted se va a mantener firme delante de la presencia de Dios, porque su convicción es fuerte, su convicción es firme, su convicción, amén, no está, hermano, en las cosas de este mundo, está en nuestro Dios. Aleluya. Por eso, amén, es importante que nosotros influenciamos en la vida de nuestros hijos, porque Moisés, cuando creció, fue que hizo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hubo una madre valiente, porque hubo una madre guerrera, porque hubo una madre que se atrevió, amén, a influenciar a través de la palabra de Dios y instruirlo en el conocimiento de nuestro Dios en la vida de Moisés, para que él fuese lo que fuese en Egipto. Amén, Señor. Entonces, amén, hermano y hermana, madre que estás ahí escuchando, amén, ¿por qué no influencias en tu hijo, en tu hija? Bíblicamente, amén, si tú dices que estás confiando en Dios, sino que le estás enseñando muchas veces otras cosas. Lo Señor, porque hay madres que aún dentro de las iglesias no enseñan a sus hijos a hacer buenas cosas, sino que malas cosas. Lo Señor, pero gloria al Señor por todas las madres, ¿verdad?, que están instruyendo a sus hijos por el buen camino, ¿verdad?, para que aprendan a rechazar lo malo, para que aprendan a rechazar las riquezas, porque muchas veces, hermano, los trabajos y la riqueza tienen tan envuelto al ser humano, y las riquezas también, hermanos, a muchos cristianos. Un trabajo lo hace que se desvíe un cristiano. Muchas veces. No, porque que ahí me dan mucho overtime, pastor. No, porque que ahí me pagan mejor y si no voy. Y yo necesito ese dinero. Hermano, Dios, nuestro Dios es más grande que el dinero. Nuestro Dios es más grande que los tesoros. Nuestro Dios es más grande que Egipto. Nuestro Dios es más grande que este mundo. Y cuando usted, su convicción, su confianza la ha puesto, la ha depositado en nuestro Dios, nadie te va a poder separar del amor de nuestro Dios. Por eso, amén, deja que Dios, aleluya, obre en tu vida. Amén, deja que Dios, amén, se glorifique en tu vida, para que tú entiendas, hermano, que hay cosas, que no hay cosa más grande que servirle
servirle a nuestro Dios, que creer en nuestro Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo está tu convicción? ¿Qué decisión tú estás tomando? Amén, que es de apartarte de Dios, amén, es de no servirle más al Señor, amén, es de alejarte más de Dios. No, toma la decisión correcta. La decisión correcta es que le vas a servir más a Dios, amén, que vas a buscar más de su presencia, que vas a influir más en tus hijos, amén, que vas a, gloria al Señor, a adorar al Señor con todo tu corazón, que vas a orar más, amén, gloria al Señor, que vas a bendecir al Señor y que tus hijos te vean haciendo esas cosas para que ellos, amén, gloria al Señor, alaben y glorifiquen a nuestro Dios, así como usted lo está haciendo. Pero qué feo, hermano, los padres se apartan, los hijos se apartan de Dios. Padres que conocen por años el Evangelio se alejan del Señor, alejan a su esposa y se van arrastrando a sus hijos también. Que Dios tenga misericordia. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han aprendido a tener una convicción firme en el Señor. Pero cuando usted tiene una convicción firme en el Señor, nada lo va a apartar, ni los problemas, ni las situaciones. Mire, hermano, Jacobé tenía grandes problemas. Venía a matarle a su hijo. Había un decreto firme del rey, del faraón: maten a todos los niños hebreos. Le dijo a las parteras: hey, vayan allá, y cuando nazca un niño, revisen el sexo, si es niña o niño. Si es niño, si es niña, déjenla vivir. ¿Ah? Porque las usaban, hermanos, para esclavas sexuales ahí, a las niñas, y para que procrearan, pero el sexo que ellos querían, ¿verdad? Como hoy en día, las niñas, hermanos, a temprana edad, 12 años, 13 años, ya tienen una relación sexual, ¿verdad? Y se crecen así, ¿verdad? Porque el diablo está haciendo de las suyas. Jacobé tenía problemas, pero ella confió en su Dios y Dios guardó su hijo Moisés. Y cuando usted confía en el Señor, hermanos, pase lo que pase, nadie va a poder lograr aquello que se propone en tu vida. Amén. Ni en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque nuestro Dios es más grande. Y la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Entonces, ¿verdad? ¿En quién estás confiando? ¿Cuál es tu convicción? ¿Será Dios tu convicción? Ojalá que sea Dios tu convicción en tu vida. Entonces, amado Señor, quiero decirle también, mis amados hermanos, amado Señor, que en este otro punto, gloria al Señor, que es muy importante, ¿verdad? Y este es el último punto que voy a tocar, ¿verdad? Sus padres enseñaron a Moisés, hermano, o Jacobé, ¿verdad? Enseñó a Moisés a tener una visión clara de la vida, ¿verdad? Moisés fue un gran hombre de Dios. Moisés, hermano, llegó a ver la gloria de Dios, porque él rehusó llamarse hijo del faraón. Escogió mejor el maltrato que antes escoger los tesoros de Egipto. ¿Ya? Rechazó los deleites del pecado, o sea, el deleitarse en el pecado, el estar haciendo obras malas, hermano, ¿verdad? Y cuando el rey se dio cuenta, amén, que él había realizado estas cosas, quiso matarlo el faraón. Y fue cuando Moisés, hermano, huyó de la presencia del faraón al desierto, ¿verdad? Pero él no dejó de confiar en Dios, ¿verdad? Él fue confiando en Dios todo ese desierto, y en el desierto tuvo un encuentro personal con Dios. Pero él ya iba creyendo desde acá de Egipto, porque su madre le había dado a conocer el Dios que había creído. Y allá miró la zarza ardiendo y se acercó, y el Señor le habló. Y el Señor le dijo: mira, Moisés, te he llamado para que vayas y libertes a mi pueblo. Mire qué gran privilegio. Y Moisés, hermano, le dijo: no, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué yo, si yo soy tartamudo?
yo no tengo la habilidad. No, yo voy a estar en tu boca. Yo voy a estar contigo, Moisés. Y usted conoce la historia, hermano, que Moisés fue. Él no quería ir, pero Dios lo mandó y le dio señales que Dios estaría con él haciendo milagros. De aquella vara con aquella serpiente, que se convirtió en serpiente, ¿verdad? Metió la mano en su seno y también se convirtió en leprosa, y la volvió a meter y se sanó, y él comprendió que Dios estaba con su vida, ¿verdad? Moisés, hermano del Señor, fue un hombre, hermano del Señor, que él tuvo claro a quién le servía. Y cuando usted tiene claro a quién le sirve, hermano del Señor, entonces, amén, tú vas a ver tu futuro realizado en nuestro Dios. Porque nuestro Dios, hermano, amén, es el que, gloria al Señor, nos marca nuestro futuro, gloria al Señor, amén, con la convicción firme que nosotros tenemos en Dios. Entonces, amén, vemos muchas veces que tanto, hermano, que hay madres que aman tanto a sus hijos, padres, que lo que menos les enseñan es ver la realidad de la vida de este mundo. Este mundo está listo para tragárselos enteros, para matar a nuestros niños, así como estaban matando a los niños ahí en Egipto. Y esa es la realidad de las cosas. Por eso nosotros tenemos que influenciar bíblicamente con la palabra del Señor, le digo, Señor, para que el Señor nos ayude, amén, y que ellos sepan, se den cuenta de lo malo que es este mundo también, lo Señor, ¿verdad? Entonces, muchas veces no les enseñan, hermano, a enfrentarse, ¿verdad?, a la realidad de la vida. Recordemos que en esta vida, ¿verdad?, a no todos les vamos a caer bien. Unos los van a aplaudir, otros los van a rechazar. Y es por eso, amén, Señor, que se debe influenciar y enseñar, ¿verdad?, a la realidad de este mundo. Este mundo está lleno de pecado, de maldad, de situaciones. Y cualquiera de las dos cosas, solo hay dos cosas, solo hay dos mundos. El mundo es el mundo, amén, de la luz, y el mundo de las tinieblas. Y en cualquier mundo va a estar nuestros hijos, va a estar nuestra vida, ¿verdad?, en la luz o en el mundo. Entonces, amén, Señor, enseñémosle cómo enfrentar, ¿verdad, Señor? Y cómo, hermanos, que sea clara, ¿verdad, Señor? La visión para nuestra vida. Moisés, hermano, mejor prefirió irse al desierto porque sabía que Dios estaba con él, el Señor, y allá se encontró con Dios, y él vio la gloria del Señor, y a tal grado que Dios libertó al pueblo de Egipto, hermanos, amén, con la vida de Moisés, como vio el Señor, y el Señor lo hizo un gran libertador, porque Dios estaba en la vida de Moisés. Entonces Moisés fue el hombre que Dios quiso que fuera, porque Moisés confió en él, el Señor, en nuestro Dios. Y así, cada vez que usted confía en Dios, amén, entonces usted, hermano, su propósito se va a hacer real en su vida, amén. Cada vez que usted, amén, está teniendo problemas, dificultades, pero usted no se rinde ante los problemas, situaciones, sino que usted persiste y usted persevera en la fe, en la convicción, en las decisiones correctas, usted va a ver la gloria de Dios en su vida también. Usted va a ver la gloria de Dios en sus hijos, usted va a ver la gloria de Dios en su familia, usted va a ver la gloria de Dios en su casa. Y si tú quieres ver poder y gloria, entonces no dejes de confiar en Dios, amén. Confía en nuestro Dios, amén. Sigue confiando en Dios, no importa lo que estés atravesando. Jacobé no estaba pasando un momento bueno, había muerte en Egipto, los niños los estaban matando, los hijos de ellos los estaban, hermanos, destruyendo, pero ella decía, no, el Señor va a guardar a mi hijo, porque yo sé que estoy confiando en un Dios que tiene poder, estoy confiando en este Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Y en Jacobé, hermano, no se rindió, aunque trabajaba allí de esclava, amén, el Señor, ahí con la hija de la hija del faraón, ella se sostuvo, amén, viendo el invisible, amén, instruyó a sus hijos, amén, el Señor, en su palabra. ¿Por qué? Porque el temor de Dios estaba, amén, en la vida de Jacobé. Y cuando una madre, amén, hermano, sabe influenciar positivamente en su hijo, entonces le va a enseñar las cosas, amén, de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ellos sean grandes, escojan, amén, lo mejor. Y lo mejor de este mundo no son las riquezas, ni los palacios, ni los tesoros, ni las cosas bonitas de este mundo. Es escoger a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces nosotros damos cuenta que a través de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que nuestro futuro está asegurado en nuestro Dios, que tenemos una clara visión de
de que un día estaremos en las moradas eternas, que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo, que un día estaremos en la presencia del Señor, que un día usted y yo nos gozaremos como becerros de la manada, saltaremos como becerros de la manada, amén, nos gozaremos en su presencia, donde no habrá sol, ni habrá luna, amén, ni habrá, amén, noche, amén, ni calor, amén, ni enfermedad, ni lloro, amén, ni dolor, amén. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia del Señor. Ya tu futuro que está marcado, amén, mi futuro está marcado porque yo he creído, amén, en nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy confiando en Él, amén, he confiado en Él y seguiré confiando en Él. Entonces, amén, Señor, usted también tiene que ser, amén, una mujer de fe como Jacobé, ¿verdad? Una mujer, hermanos, que influencie la vida de sus hijos también. Quiere ver que sus hijos se salven, enséñale la palabra. Dile que lo que están haciendo no está bien, está mal. No importa que se enojen contigo, no importa que te rechacen, pero háblenle la verdad, porque cuando la verdad llega a la vida, la mentira y la falsedad tienen que irse. Entonces, ¿verdad? Este tema, la influencia de una madre, ¿verdad? ¿De qué forma estás influyendo a tus hijos? ¿Verdad? Esa era una pregunta. ¿De qué forma? Espero que estés trayendo una buena influencia en la vida de tus hijos, ¿verdad? Y por la fe Moisés, hecho ya grande, hermano, ¿verdad? Celebró la Pascua, ¿verdad? El Señor celebró la Pascua, dice el último versículo ahí, el Señor por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos, ¿verdad? Imagínense, mató al corderito y obedeció la palabra del Señor, así como el Señor le dijo, ¿verdad? El Señor, y así la celebra. Entonces cuando también le dijo que el Señor que untara sangre en los dinteles de las puertas para que el que destruía, o sea el matador o la muerte que iba a pasar por ahí, no tocase a las familias de Israel. Y Moisés lo hizo así, hermanos. Comieron al cordero, ¿verdad? En cada familia. Luego el Señor celebró la Pascua, ¿verdad? La Pascua significa liberación, ¿verdad? Luego el Señor significa pasar por alto, ¿verdad? Y por eso ellos celebran la Pascua, ¿verdad? El Señor en Israel, luego el Señor los judíos de generación en generación. Y nosotros también celebramos la Pascua, y Pascua es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Él no la celebró como Moisés, Él la celebró con su propia vida. Él se ofrendó a sí mismo para morir por nuestros pecados. Y es por eso que nos gozamos en la presencia del Señor y le damos toda honra y gloria, porque Él murió, ¿verdad?, por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mi Pascua es Cristo, tu Pascua es Cristo. Enséñale a tus hijos que Cristo murió por nuestros pecados, aleluya. Entonces, amén, el Señor y tendrá, amén, liberación de su alma cuando usted enseñe la palabra del Señor, porque Él va a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y dice este último versículo referente a Moisés: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿verdad?, dice, fueron ahogados. Gloria al Señor, ¿verdad? Y hasta ahí termina el referente en el libro de los Hebreos tocante a lo Moisés, que lo pone como uno de los grandes héroes de la fe en el libro de Hebreos. El Señor, que por la fe cruzó, o sea, Moisés creyó que Dios iba a abrir el mar, ¿verdad? Y Dios lo hizo, porque él creyó y obedeció. Cuando Dios toca el mar, las aguas, Moisés con la vara, y él tocó esa vara, la tocó por fe. Tocó las aguas por fe y por obediencia, pues Señor, y Dios abrió el mar y ellos entraron. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, madres, ¿verdad?, influye en tu hijo, en tu hija, bíblicamente. Influye, amén, para que crean en nuestro Señor Jesucristo. Influyen para que tomen una decisión correcta en Dios. Influye para que tengan una convicción firme, ¿verdad? Influye para que tengan una visión clara en su vida. Que si, aunque estemos muertos, el que cree, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá,
¿verdad? Nosotros sabemos que aunque muramos en este cuerpo, ¿verdad?, un día nos levantaremos y reinaremos por los siglos de los siglos en nuestro